la gota que derramó la copa. Hansi Flick y Laporta hartos del crack del equipo, y anuncian su marcha y al mismo tiempo anuncian su sustituto. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. Hansi Flick muestra otra cara de los jugadores del Barcelona. Empezamos por el polémico delantero. Una controversia se ha desatado en el club catalán, relacionada con Hansi Flick y su descontento hacia uno de sus jugadores, un tema recurrente entre él y el delantero Ferran Torres. La ausencia de Torres en el once inicial para el partido contra el Mónaco sorprendió a muchos, ya que se esperaba que fuera parte de la alineación, dado el enfoque táctico de Flick. La situación se complicó después del encuentro, donde Ferran solo tuvo unos minutos de juego en su debut en la Liga de Campeones de esta temporada. Se dice que el entrenador no estaba satisfecho con su actuación, lo cual se intensificó tras el último partido de Liga, donde Torres fue expulsado por un error en los minutos finales, lo que le costó una suspensión en la competición nacional. Sin embargo, esa sanción no se aplicaría a la Champions, permitiéndole jugar. A pesar de esto, Flick decidió mantenerlo en el banquillo, lo que algunos ven como un posible castigo. Además, Ferran Torres no es un jugador muy querido por los aficionados culés, y su ausencia genera reacciones mixtas en las redes sociales, donde muchos celebran que no forme parte de la alineación titular. La decisión de Flick seguramente generará debates en línea, y como sabemos, Simeone considera a Ferran Torres un jugador especial para él. Si se le ofreciera al Atlético, uno de sus jugadores podría unirse al Barça, lo que sería muy beneficioso para el club catalán. Por esta razón, un intercambio sería la mejor alternativa para Joan Laporta. Ferran Torres, que parece tener cada vez menos oportunidades en el club, podría ser clave, ya que es del agrado de Simeone. El jugador que podría llegar en reemplazo de Ferran Torres sería Samuel Lino, cuyo contrato con el Atlético se extiende hasta 2027. Con un valor de mercado de 30 millones, Lino es un centrocampista extremo que se adaptaría perfectamente al esquema de Hansi Flick. Sin embargo, Simeone no parece dispuesto a aceptar el intercambio. Considera a Lino indispensable y no lo cambiaría ni por Ferran Torres. Está satisfecho con haberse deshecho de Joao Félix y de haber apostado por el brasileño, así que si el Barça desea vender a Ferran Torres, tendrá que hacerlo sin ningún intercambio. El crack favorito no escapó a las críticas de Hansi Flick. Hans-Dieter Flick no pudo ocultar la gran decepción que sintió, junto a muchos jugadores del Barcelona, tras perder nuevamente ante el Mónaco, esta vez en partido oficial. Sin embargo, esto no puede considerarse una excusa para el técnico alemán, que se mostró muy enfadado por la actuación de algunos jugadores que se perdieron por completo el partido y no tuvieron ninguna repercusión significativa. Uno de los ejemplos más destacados de ello es Rafinha Díaz, que parecía completamente perdido y no apareció en ningún ataque grave. Aunque contribuyó a la defensa como de costumbre, no tuvo ningún impacto notable. Actualmente, el internacional brasileño es considerado uno de los jugadores confiables de Hansi, habiendo tenido un buen desempeño en los primeros partidos, marcando goles y dando asistencias, lo que ha ayudado a silenciar muchas críticas. Pero en el partido disputado en el Luís II, así como en el enfrentamiento ante el Girona, su actuación fue mediocre e intermitente, recordando la versión que vivió el equipo dirigido por Xavi Hernández, que hizo que algunos quisieran excluirle del torneo. Sus aportaciones han disminuido, lo que no agrada a Flick, que espera el 100% de todos sus jugadores. Sobre todo porque enfrenta una escasez importante en el equipo debido a las lesiones sufridas por estrellas como Fermín López, Dani Olmo, Frenkie de Jong y Pablo Javi Báez. El técnico necesita que todos los jugadores claves den lo mejor de sí, y aunque Rafinha empezó bien, poco a poco va volviendo a un nivel inferior. Esto llevó al técnico de 59 años a advertirle en el vestuario del Barcelona tras el partido. Si Rafinha no puede corregir su rumbo y volver a ser el jugador decisivo que fue en las primeras semanas de la temporada, puede verse en una situación en la que su papel como titular del Barcelona se vea mermado en favor de otro jugador. La joven estrella pierde la esperanza y pide irse. Pablo Torre ha llegado a un punto crítico en su carrera con el Fútbol Club Barcelona. Después de un periodo de preparación en el que mostró destellos de su talento, parecía haberse ganado la confianza del entrenador Hansi Flick, pero ahora se encuentra en un papel cada vez más secundario. La situación ha llegado a un punto crítico, ya que el jugador no descarta la posibilidad de abandonar el club en el próximo mercado de fichajes de invierno si su situación no mejora significativamente.
claramente. La derrota ante el Mónaco en el primer partido de la Liga de Campeones puso de manifiesto la falta de confianza de Flick en Pablo Touré. Con Dani Olmo lesionado, muchos pensaban que esta sería la oportunidad perfecta para ver al exjugador del Racing de Santander, pero el técnico alemán volvió a sorprender al elegir otros suplentes, lo que llevó a que Pablo permaneciera en el banquillo hasta los minutos finales del partido. La medida aumentó la frustración del creador de juego, que no ha recibido suficientes minutos de juego esta temporada. La falta de oportunidades empieza a afectar negativamente al estado psicológico de Pablo Torre, que se siente perdido en el club. Llegó a Barcelona con la expectativa de ser uno de los jóvenes talentos que contribuiría a construir el futuro del equipo, pero la realidad fue completamente diferente. A pesar de sus capacidades y de ser el único mediapunta natural disponible tras la lesión de Olmo, Flick optó por ajustar las posiciones de jugadores como Pedri o incluso darle más importancia a Casado, complicando aún más la situación de Pablo. El entorno del jugador ha manifestado su malestar y no descartan la posibilidad de un traspaso en enero. Pablo Torre busca la oportunidad de jugar continuamente para demostrar su valía, lo que parece complicado dada la situación actual en Barcelona. Por ello, empezó a cobrar fuerza la idea de buscar un préstamo temporal o incluso un traspaso definitivo en caso de recibir ofertas atractivas. Hay mucho interés en Pablo Torre, con equipos de la Liga y algunos clubes europeos siguiendo su situación sabiendo que tiene un gran potencial que se puede explotar. En este contexto, la última palabra la tiene Hansi Flick. Si Touré continúa en un papel marginal, es probable que el jugador solicite su salida en enero. El Barcelona podría conseguir una buena suma de dinero por un traspaso o cesión con opción a compra. Con el mercado de fichajes de invierno acercándose, la situación de Pablo Torre representa una bomba de tiempo que el Barcelona debe manejar con cautela. La decisión que se tome no solo afectará al futuro inmediato del jugador, sino también a la planificación del equipo para el resto de la temporada. El Barcelona sigue abierto a dejar a Ansu Fati. Es probable que Ansu Fati empiece a tener minutos de juego en los próximos partidos del Barcelona, ya que tanto el club como el jugador buscan encontrarle un nuevo destino antes del próximo periodo de transferencias de invierno. El joven delantero se ha recuperado totalmente de su última lesión y el entrenador Flick parece dispuesto a apoyarle. Para conseguirlo, Fati necesita tener algo de tiempo sobre el terreno de juego, aunque sea en la segunda parte, con el objetivo de facilitar su transición. Ansu es consciente de que afronta un momento difícil en el Barcelona, sobre todo con la irrupción de Lamine Yamal y la actuación actual de Fermín, Olmo y Rafinha, además de Lewandowski. Aunque algunos internacionales españoles estarán ausentes por lesiones en las próximas semanas, con todos de vuelta todavía le resulta complicado hacerse un hueco en la plantilla. El Sevilla sigue buscando un delantero, y Víctor Horta y García Pimienta hicieron importantes esfuerzos para fichar a Fati durante el pasado mercado de fichajes del verano. Gracias a estas gestiones, las puertas del Pizjuán siguen abiertas para Ansu, que podría acceder a continuar su carrera en Nervión. La posibilidad de que salga cedido con opción a compra ayudaría económicamente al Sevilla, convirtiéndose en una opción para que el Barcelona posicione al delantero. El Barcelona no se rindió y anunció el sucesor de Busquets. El Barcelona continúa su búsqueda de un centrocampista capaz de sustituir a Sergio Busquets. Las habilidades del 5 para controlar el balón, construir ataques y recuperar la posesión lo convierten en un jugador único, lo que dificulta su reemplazo. Nadie puede ocupar su lugar, pero Deku no deja de intentarlo. Recientemente, algunos medios ingleses informaron que el Barcelona ha mostrado un creciente interés en la joven promesa Kobbie Mainoo del Manchester United, valorado en 55 millones de euros. Múltiples fuentes desde Inglaterra indican que el Barcelona sigue de cerca al jugador del Manchester United Kobbie Mainoo, que se ha convertido en uno de los descubrimientos más destacados de la Premier League. En el Manchester United se esfuerzan por proteger el contrato de Kobbie Mainoo, conscientes de su prometedor futuro. Están bastante satisfechos con su actuación y no quieren correr el riesgo de perderlo. Su ascenso en el Manchester United ha tenido una velocidad notable, ya que firmó su primer contrato profesional en 2022 y aprovechó al máximo todas las oportunidades que se le presentaron. Kobbie Mainoo no solo destacó en su club, sino que también pasó a formar parte de la selección de Inglaterra, debutando en marzo de 2024. Con su visión única del juego y sus asombrosas habilidades técnicas, Kobbie Mainoo impresiona a todos. Su habilidad natural para controlar el ritmo del juego y crear oportunidades de gol es lo que le valió la entrada en la alineación titular del United.
su impacto no ha pasado desapercibido, ya que en 2023 fue nombrado jugador joven del año de Inglaterra, lo que demuestra que Kobe Mainoo está listo para celebrar una nueva era, y el Barcelona también lo reconoce. Flick necesita refuerzos y sería ideal que llegara un sucesor de Sergio Busquets. Sin embargo, su precio de 55 millones de euros y el deseo del Manchester United de renovar su contrato obstaculizan la posibilidad de una transferencia. Ahora a la noticia de la gota que derramó la copa. Hansi Flick y Laporta hartos del crack del equipo y anuncian su marcha y al mismo tiempo anuncian su sustituto. El FC Barcelona, a las órdenes de Hansi Flick, sufrió la derrota en su primer partido de la Liga de Campeones 2024-25 ante el Mónaco como visitante, asumiendo Marc-André ter Stegen gran parte de la responsabilidad. El portero alemán cometió un error fatal en el minuto 10, que provocó la expulsión de Eric García, lo que afectó mucho al transcurso del partido y provocó que el equipo catalán jugara la mayor parte del mismo con 10 jugadores. Los problemas no quedaron ahí, ya que ter Stegen fue objeto de duras críticas tras el segundo gol del Mónaco, ya que prefirió quedarse dentro del área en lugar de salir a interceptar el balón, lo que facilitó al delantero contrario marcar el gol. Sin ninguna resistencia. Su falta de respuesta rápida y sus malas decisiones fueron cruciales para determinar el resultado del partido. Esta actuación ha dejado a los aficionados del Barcelona insatisfechos. Y una encuesta reciente realizada por Barcelona Universal muestra que muchos aficionados piden ahora el reemplazo de ter Stegen. Un aficionado comentó: «Es obvio, no entiendo qué espera la directiva. Siempre ha sido malo en los partidos importantes. Todos lo sabemos». Otro aficionado añadió: «Barcelona seguirá sin título en su presencia». Estos sentimientos aumentan a medida que crece la frustración con el desempeño del equipo en los partidos decisivos. Otro fan afirmó: «Esto no debería ser una pregunta, es un compromiso. A estas alturas ya deberían haberlo echado del club», escribió un aficionado del Barcelona. La presión sobre ter Stegen está aumentando significativamente y muchos se preguntan si el Barcelona necesita considerar un reemplazo a largo plazo para su portero, que era considerado intocable. Marc-André ter Stegen, portero titular y capitán del Barcelona, se encuentra en una situación complicada tras su mala actuación ante el Mónaco, lo que llevó al club a considerar alternativas. De hecho, el Barcelona, dirigido por Joan Laporta y Hansi Flick, se prepara para fichar a un nuevo portero, mientras ter Stegen se da cuenta de que su futuro está en peligro. Flick y Laporta están trabajando ahora en este asunto, ya que Flick ha dado su visto bueno definitivo, y ahora le toca a Laporta buscar a la estrella que sustituirá a ter Stegen. Un posible fichaje que el Barcelona busca revitalizar es el joven portero Mio Backhaus, de 20 años. También conocido como Mio Nagata. Backhaus había manifestado su interés por fichar por el Barcelona durante el último mercado de fichajes, pero el club catalán no dio pasos concretos en esa dirección. Backhaus juega en Alemania y Flick lo conoce bien, y el técnico alemán le dio su aprobación, lo que lo convierte en la opción más probable para ser el nuevo portero del Barcelona bajo la dirección de Joan Laporta. Estoy de acuerdo con la decisión de Hansi Flick y Laporta. Creo que es el momento de fichar a un sustituto para ter Stegen. El portero, para mí, se considera la mitad del equipo y hemos visto cómo Dibu Martínez salvaron a Argentina muchas veces. A la espera de tu opinión, hagamos una encuesta. ¿Estás de acuerdo o no con la marcha de Stegen? Estoy esperando tu respuesta de sí o no en los comentarios.